Hola amigos y amigas, hoy os traigo la segunda parte sobre la historia de los Beatles. ¡Comencemos! Después del moderado éxito de Love Me Do, Please Please Me recibió una acogida más enfática, alcanzando el número 2 en enero de 1963. Martin originalmente tenía previsto grabar el disco debut de The Beatles en vivo en el Cavern Club. Finalmente esta idea fue cambiada y se eligió crear un álbum en una sola sesión en los EMI Studios. 10 canciones fueron grabadas para Please Please Me, acompañadas en el álbum por los 4 temas que ya habían sido publicados en los 2 sencillos, recordando la urgencia que tenían por publicar su álbum debut y dándose la paliza para grabar Please Please Me en un solo día. Un crítico comentaba: décadas después de su lanzamiento, el álbum todavía suena fresco, precisamente a causa de su origen tan intenso. Lennon dijo que apenas se estrujaron la cabeza a la hora de componer las canciones en aquel tiempo. Él y McCartney estaban simplemente escribiendo canciones a lo Everly Brothers y también a lo Buddy Holly, canciones pop sin tener más complicaciones que eso, crear sonido. Y las palabras eran casi irrelevantes. Lanzado en marzo de 1963, el álbum alcanzó el número 1 en las listas británicas. El tercer sencillo que publicaron, From Me to You, fue lanzado en abril y también alcanzó la cima en las listas de éxitos. A partir de ese momento se inició una racha casi ininterrumpida de 17 sencillos editados por The Beatles que alcanzaron el número 1 en las listas británicas, incluyendo todos los que se publicaron en los siguientes 6 años, a excepción de uno. Lanzado en agosto, el cuarto sencillo, She Loves You, alcanzó el récord de mayor número de copias vendidas en el Reino Unido hasta ese momento, vendiendo cerca de 750.000 copias en menos de 4 semanas. Se convirtió en su primer sencillo en vender 1 millón de copias y siguió teniendo el récord en el Reino Unido hasta 1978. La popularidad de su música les proporcionó una creciente atención de la prensa, a la que ellos respondieron con una descarada e irreverente actitud, que acabó por apartarse de los rasgos característicos de las figuras más importantes de la música pop y que incluso inspiró mayores intereses. Durante la primera mitad del año llevaron a cabo 3 giras en el Reino Unido. A medida que su popularidad se extendió, apareció una locura desenfrenada hacia ellos que se llamó Beatlemanía. Las actuaciones en todas partes, tanto en la gira como en los espectáculos fuera del Reino Unido, fueron recibidas con entusiasmo por los fanáticos que no paraban de gritar. La policía se vio obligada a usar agua a alta presión con mangueras para poder controlar a las multitudes. Y hubo debates en el Parlamento sobre los miles de policías que ponían en riesgo sus vidas para protegerlos. A finales de octubre, una gira de 5 días por Suecia se convirtió en la primera visita que hicieron al extranjero desde sus días en Hamburgo. De regreso a Reino Unido, fueron recibidos en el aeropuerto de Heathrow bajo una intensa lluvia por miles de fanáticos. Además, asistieron 50 periodistas y fotógrafos y un equipo de cámaras de la televisión de la BBC. Al día siguiente, The Beatles comenzaron otra gira por el Reino Unido prevista para 6 semanas. Please Please Me estaba todavía en lo más alto de las listas. Se mantuvo en esa posición durante 30 semanas, solo para ser desplazado por With The Beatles, que se colocó en el primer lugar durante 21 semanas. Haciendo mayor uso de las técnicas de producción que usaron en el LP predecesor, el álbum fue grabado entre julio y octubre. With The Beatles contiene Don't Bother Me, el debut de George Harrison como autor. Además nos encontramos a un inspiradísimo Lennon en joyas como It Won't Be Long, All I Gotta Do o Not a Second Time, con un piano interpretado por el productor George Martin. Y a un McCartney que, aunque en menor cantidad, ya empezaba a demostrar sus cualidades como compositor en la primorosa melodía de All My Lovin', tema dedicado a su novia Jane Asher, y en la efervescente Hold Me Tight. En un cambio de lo que hasta ese entonces había sido la práctica habitual,
El álbum fue lanzado a fines de noviembre, antes del inminente sencillo I Wanna Hold Your Hand, excluyendo a esta canción con el fin de maximizar las ventas del sencillo. Este se convirtió en el segundo álbum de la historia del Reino Unido en vender 1 millón de copias. La portada es una de las más famosas y se ha copiado muchas veces. En Estados Unidos el éxito les llegó cuando se emitió un reportaje sobre la Beatlemanía británica, provocando gran aclamación entre el público norteamericano, lo que llevó a Capitol a lanzar I Wanna Hold Your Hand en diciembre de 1963, que se convirtió en su primer número 1 allí, vendiendo 2,6 millones en 2 semanas. El primer viaje que realizaron a Estados Unidos estaba preparado para unas semanas después. Al llegar al aeropuerto internacional John Fitzgerald Kennedy, fueron recibidos por una multitud de 3.000 personas. Su primera aparición estadounidense la llevaron a cabo en el programa de Ed Sullivan el 9 de febrero de 1964, siendo vistos por aproximadamente 74 millones de espectadores, casi la mitad de la población del país por entonces. Un día después de su presentación debut en Estados Unidos, por primera vez la Beatlemanía se hizo ver en el Washington Coliseum. De vuelta a Nueva York el día siguiente se presentaron con otra gran acogida en el Carnegie Hall. Después de una semana aparecieron en el Ed Sullivan por segunda vez, antes de regresar al Reino Unido el 22 de febrero. Durante la semana del 4 de abril habían logrado situar 12 de sus canciones en el Billboard Hot 100, incluyendo los 5 primeros lugares. Esa misma semana, un tercer LP estadounidense se unió a los otros 2 que ya estaban en circulación. Los 3 llegaron a los primeros lugares en la lista estadounidense de álbumes. El éxito que habían obtenido en los Estados Unidos provocó la denominada invasión británica, la llegada de una serie de nuevas formaciones musicales británicas que lograron ser populares en Estados Unidos después de la llegada de The Beatles. En junio de 1964 realizaron una gira internacional durante la cual la banda actuó en 32 conciertos en solo 19 días. Los lugares de actuación fueron en Dinamarca, Hong Kong, Australia y Nueva Zelanda, y en todos ellos fueron recibidos con gran entusiasmo. Ringo Starr se encontró hospitalizado después de una amigdalectomía durante la primera mitad de la gira, y Jimmy Nicol fue el encargado de tocar la batería durante su ausencia. En agosto volvieron a visitar Estados Unidos con una gira de 30 conciertos en 23 ciudades. Generando una aclamación inmensa una vez más, la gira atrajo entre 10 y 20.000 aficionados en todos los conciertos. Sin embargo, su música apenas era audible por los gritos del público. United Artists les ofreció un contrato cinematográfico con la esperanza de poder llegar a un acuerdo discográfico con ellos. Dirigida por Richard Lester, A Hard Day's Night los involucró durante un periodo de 3 semanas entre marzo y abril de 1964 para el rodaje de la película. Fue un éxito internacional y muy bien recibida por la crítica cinematográfica, convirtiéndose en una de las películas más célebres de la historia en su género. La banda sonora de la película, el álbum A Hard Day's Night, contiene dinámicas piezas pop como la homónima y revoltosa Hard Day's Night, I Should Have Known Better, en la que destaca la armónica de John, Tell Me Why, estupendo tema con una factura vocal que incluye falsetes a 3 voces, o la rítmica Anytime at All, jubilosa pieza proto-power pop. El sabor country de I'll Cry Instead, la balada If I Fell y la primorosa I'll Be Back muestran el admirable sentido de la armonía y la melodía de los Fab Four. Lennon regala a George Harrison el tema I'm Happy Just to Dance With You, otra gran pieza pop. McCartney nos lega 3 magníficas canciones, la cálida ligereza romántica de And I Love Her, el rock and roll estilo Little Richard de Can't Buy Me Love y el delicioso pop de Things We Said Today. Y hasta aquí este vídeo, no olvidéis suscribiros, darle un like y nos vemos en la siguiente parte. ¡Hasta luego!